Bueno, continuamos con nuestro programa y me encuentro súper bien acompañada con representantes del Ministerio de Salud. Tengo nada más y nada menos que al doctor Rolando Macís con nosotros, director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, y al doctor Héctor Ramos, jefe de Vigilancia Sanitaria del MinSal. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos. Mucho gusto, doctora. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindan. No, agradecidos estamos nosotros en nombre de la población que ustedes puedan venir acá y aclararnos y hablar un poco de cómo está la situación esta tan alarmante en la que estamos con el incremento de casos de fiebre tifoidea, o al menos de sospecha de esto. ¿Sí? Claro. Sí, muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de compartir la información con la población. Tenemos, tenemos una nota en la que podríamos comenzar escuchando y luego pues ustedes la vemos, y ahí está, pues habla de los casos que tiene de sospechosos el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, y ustedes nos apoyan un poco también con lo que tenemos. Ahí tenemos, el instituto confirma 626 casos de tifoidea en lo que va del 2018. Entendemos que también el Ministerio de Salud tendremos más o menos cifras similares. Este día hemos tenido una reunión con el director de Vigilancia Sanitaria de esa área, porque justamente nuestros datos no son los mismos. Exacto. Le consultábamos qué era lo que había ocurrido. Resulta que el Seguro Social no tiene digitadores específicamente para alimentar el Sistema Nacional de Vigilancia. Ellos alimentan un sistema interno que se llama SISB. Este sistema les permite, con algunas mínimas variables, tener información casi en tiempo real que se procesa durante la misma semana. No obstante, la información que ellos tributan al Sistema Nacional de Vigilancia va a través de diferentes formularios al establecimiento del ministerio más cercano, y de ahí se canaliza al CIBASI, en donde es digitado e ingresada la información. Esto lleva a un atraso de aproximadamente entre una semana y 15 días, y esa es la razón por la que ellos tienen datos actualizados internos de su institución, del Seguro Social, y estos progresivamente van ingresando a la contabilidad nacional. Muy bien, entonces podríamos hablar, eso es bueno porque significa que el dato más, dijéramos, real lo tienen precisamente ustedes. Entonces, nuestro dato incluye el del Ministerio de Salud, el del Seguro, el de otras carteras de Estado como el Comando de Sanidad Militar, como por ejemplo Bienestar Magisterial, y otras instancias como alcaldías, como universidades y otros dispensarios que en algunas partes del país son unidades notificadoras, centros penales también que nos tributa. No obstante, esta información no es en tiempo real, sino que es en tiempo virtual, y lleva un periodo desde que se genera hasta que se digita y finalmente se consignen nuestros datos. Muy bien, entonces tal vez nos pueden compartir los datos que ustedes tienen y hablamos un poco de la situación, porque son datos confirmados de fiebre tifoidea o son aún sospechosos, son salmonelosis, porque esa es la otra. Muy bien. Hasta la semana número 21, en el Sistema Nacional de Vigilancia se contabilizaban 644 casos sospechosos de salmonelosis. Nosotros hemos insistido en que la salmonelosis no equivale a decir fiebre tifoidea. La salmonelosis es un conjunto de enfermedades y por eso esto se denomina un síndrome. La salmonelosis consiste en un grupo de enfermedades que son ocasionadas por la Parasalmonella typhi A, B, C, no especificada, y la Salmonella typhi, que es la que produce la fiebre tifoidea. De los casos de fiebre tifoidea hospitalizados, hemos tenido en lo que va del año 2018, 346 personas, 169 de MinSal y 177 que son los que han ingresado en este momento a nuestro sistema de vigilancia, y no obstante, nos mencionaba el director de Vigilancia Sanitaria, el resto estarán siendo ingresados en estos días. De acuerdo con ello, el 54% de los casos han sido notificados por el Ministerio de Salud, el 43% por el Seguro Social y un 3% por Fosalud. También lamentamos en este momento una persona que ha fallecido, que está en este momento con un cuadro clínico, un diagnóstico de sospechoso de fiebre tifoidea. Se trata de una jovencita de 19 años de edad, procedente del área urbana de San Luis Talpa, La Paz, que se presentó el día 1 de mayo en el Hospital Nacional Dr. José Saldaña, y falleció un día después. Precisamente por eso nos interesaba pues tener la visita de ustedes para poder aclarar, porque hubo una noticia que tal vez la podemos ver ahorita, en la cual
pues decía que Salud confirma muerte por sospecha de fiebre tifoidea. Nos imaginamos pues que es este mismo caso el que estamos hablando. Y le agradezco mucho ese titular porque se presta a confusión. Salud confirma una sospecha. Exacto. ¿Qué es confirmar una sospecha? Confirma una sospecha. Más bien ahí debió haber dicho, Ministerio de Salud acepta que hay una sospecha, de muerte de tifoidea. Exactamente, porque no podemos confirmar una sospecha, es un poco contradictorio. Para confirmar esto, se reúne un grupo de médicos, especialistas todos, que forman el Comité Nacional de Auditoría Médica. Este comité se conforma por personal del Ministerio de Salud, pero no se limita a él. También tiene representantes de la Sociedad Nacional de Pediatría, de Ginecología, de Infectología, representantes del Colegio Médico, en donde se discute cada uno de estos casos y finalmente se confirman o se descartan en base a sus criterios clínicos y laboratoriales. En algunas ocasiones, no trata de este caso, pero en otras como el de la influenza, hay necesidad de activar los laboratorios regionales de vigilancia que están ubicados en Fort Collins, otros están ubicados en Brasil, el Evandro Chagas, y en algunas ocasiones se hace uso de las metodologías diagnósticas que tiene el Instituto Pedro Curie de Cuba, cuando no tenemos la metodología diagnóstica para confirmar o descartar un paciente. Por lo tanto, ahorita el abordaje, ¿cuál es la orden que tienen nuestros médicos a nivel nacional? Los casos sospechosos, ¿qué exámenes, aparte de la evaluación clínica, se le está haciendo? ¿A los cuántos días de fiebre se está haciendo hemocultivo o no? Bueno, nuestra definición, los sistemas de vigilancia en todo el mundo se basan en lo que se conoce como definiciones de caso. Y eso es un conjunto de signos y síntomas que se toman como un criterio universal, que cualquier paciente que llegue con usted y cumpla con esos criterios, se cataloga con esa etiqueta de diagnóstico. Nuestra definición de caso habla de fiebre más de 7 días con, voy a usar términos no técnicos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, puede o no haber diarrea, que es un síntoma que puede ser muy variable. La literatura menciona un 40-43% de probabilidad de que haya diarrea, y si la persona cumple con esto, pues se le cataloga como un sospechoso de fiebre tifoidea, y lo que correspondería sería tomarle en primera instancia un hemocultivo, que tiene un 80% de sensibilidad en la primera semana de la enfermedad. Luego inicia pues su manejo de antibióticos, pues que para eso hay diferentes opciones a utilizar. Excelente, entonces es 7 días. Yo quiero que la gente que está en casa me escuche esto. Son 7 días de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, puede o no haber diarrea, y en esos casos que están tomando hemocultivo. Antes de eso el tratamiento es completamente sintomático. Claro. No debemos medicar a nuestra gente, no debemos dar antibióticos, por favor, porque estamos creando resistencia bacteriana, ¿cierto, doctor? Sí, claro, y un dato interesante también a mencionar es la consulta temprana, porque menos de 7 días de fiebre puede ser otro montón de cosas. Exacto. Entonces, si ya la fiebre sobrepasa los 7 días, es cuando uno ya empieza a pensar en fiebre tifoidea. Entonces, todos estos casos que ustedes me están mencionando son casos que realmente han cumplido esos 7 días de fiebre. Y que se les ha tomado un hemocultivo y este ha resultado positivo. Entonces, y esos son los 300 que me mencionó, que ya salieron positivos. Y que han estado hospitalizados aparte de ello, porque es un poco difícil esta metodología diagnóstica en un primer nivel de atención, o sea, en una unidad comunitaria de salud familiar. Por otro lado, también nos gustaría mencionar que es un poco complejo el abordaje epidemiológico de estas enfermedades, porque un 5% puede ser un portador asintomático. ¿Qué significa eso? Una persona que está totalmente sana en apariencia, pero que padece la enfermedad y es capaz de transmitirla a otra persona. Y por otro lado tenemos entre un 60 y un 90% de oligosintomáticos. ¿Y eso qué significa? Son personas que tienen trastornos generales bastante inespecíficos, como dolor en la boca del estómago, malestar general, a veces la sensación de sentirse un poquito caliente, a lo cual le denominamos una febrícula, y que están en la capacidad plena de transmitir la enfermedad a otra persona, pero que la sintomatología no es lo suficientemente grave como para que la gente consulte a un establecimiento de salud y no se pone en tratamiento. Se ha visto que los portadores asintomáticos pueden seguir excretando por las heces estos microorganismos hasta por 1 año. Y aquellos que han sido tratados pueden seguirla excretando incluso 3 meses después y seguir siendo infectantes para la población. Aunque hayan sido tratados. Aunque hayan sido tratados. Por lo tanto, estamos recalcándole, y eso quisiera que ustedes me ayuden, recalquemos las medidas de prevención, es lo más importante, porque si estamos hablando que ya sea asintomático o sintomático, nos vamos a convertir en portadores por tanto tiempo, de igual forma, aunque no tengamos casos reportados, pero vamos a estar contaminándonos todos si no ocupamos las medidas de prevención, ¿sí?
Claro, aquí es bien importante y nosotros tratamos de recalcar eso, que vaya, en este año la época lluviosa comenzó antes, es más copiosa y eso ha favorecido, aparte de las temperaturas más altas, la proliferación de moscas. Con eso han aumentado también las diarreas en general. Y con esa situación tenemos un ambiente donde hay una alta circulación de otras bacterias, de parásitos, ¿verdad? Que también producen diarreas, virus. Entonces es bien importante que la población guarde todas las medidas de prevención que sean necesarias, lavado de manos antes de comer, lavado de manos después de ir al baño, tener cuidado con los alimentos que uno consume, lavar bien las frutas y verduras, si es posible usar puriagua, por ejemplo, para desinfectarlas, para evitar pues la transmisión de esto. Y si uno tiene síntomas de estas cosas, acudir al centro de salud más cercano tempranamente. Pero ya lo escucharon, tapar los alimentos, por favor, lávese las manos, no solo con agua, lávese las manos con agua y con jabón, en la adecuada disposición de excretas, cuidemos, no nos automediquemos y la consulta temprana. En nombre de la población, nosotros estamos muy agradecidos que hayan tomado de verdad la invitación para venir a aclarar y darnos estos consejos. ¿Un mensaje final? Muchas gracias, es un verdadero privilegio haberles acompañado. Yo me despido pidiéndoles, por favor, vayan a pasar consultas si se sienten mal. No dejen esto a la buena de Dios, no se automedique, por favor. Ese es el camino más corto para la resistencia bacteriana y después es un verdadero dolor de cabeza tratar esta y cualquier otra enfermedad una vez los microbios se han vuelto resistentes. Exacto, después ya no tenemos ningún arsenal con que tratar esas bacterias tan resistentes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros vamos a un corte y volvemos con más de Salud TV.